Bueno, entonces en la sección anterior vimos la historia de la creación de Adán y Eva y también vimos su pecado, vimos la caída, ¿sí? De Adán y Eva cuando comieron del fruto que Dios les había dicho que no debían comer. Y entonces hoy lo que vamos a ver es que a través de esa historia que ya vimos y junto con la historia de Caín y Abel, o sea, los hijos de Adán y Eva, vamos a ver el juicio de Dios y su provisión misericordiosa. Vamos a ver la primera historia entonces que fue donde quedamos en la caída, ¿sí? Esa fue la primera historia que ya vimos en la sección anterior. Entonces vamos a volver a esta historia nuevamente. Entonces, vimos que Adán y Eva, después de que pecaron, dice el capítulo 3 de Génesis, versículo 7, dice lo siguiente. Dice que Adán y Eva, después de que ocurrió pues la caída, de que ellos comieron del fruto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Después de que ellos comieron, se dan cuenta de su condición y entonces intentan esconderse, taparse y entonces cosen estas hojas de higuera, hacen como unos delantales y se cubren con ellos. Pero entonces esto ocurre porque primero pues fueron abiertos sus ojos, sintieron obviamente vergüenza y trataron entonces de esconderse, ¿sí? Pero entonces luego dice, eh, con una sola pregunta, en el versículo 3:11, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el fruto de que yo te mandé no comieses? Entonces, Dios deja al hombre totalmente en evidencia, expuesto y desnudo, con una sola pregunta, ¿cierto? Con esta pregunta que él les hace, que él le hace a Adán, queda el hombre totalmente expuesto. ¿Qué le dijo Dios? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre queda totalmente expuesto. ¿Por qué? Dios sabía, Dios sabe todo, Dios lo conoce todo, no hay nada que se pueda ocultar de él. Eso es lo que nos dice el Salmo 139. Salmo 139, vamos a ir rápidamente allá. Salmo 39, 4, el versículo 7 y también incluso el versículo 3 nos dicen, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Para Dios todos los caminos de nosotros son conocidos. Lo que hemos hecho, todo es conocido delante de Dios. Dice también el 4, pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Incluso las palabras, si nosotros todavía mencionarlas, y él ya las conoce, ¿sí? Y también en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? De Dios nadie puede esconderse, no hay nada que esté oculto delante de él, ¿sí? Todo está claro, todo está, es transparente para Dios. A Dios no se le puede engañar, no, nada se le puede ocultar a él. Y Jeremías, incluso también Jeremías en el versículo 17, perdón, versículo 10 del capítulo 17 nos enseña algo más, y es que dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. O sea que Dios, y Él conoce la mente y el corazón del ser humano, ¿sí? A ese nivel no podemos ocultar nada de Él. Él conoce nuestros pensamientos y conoce también nuestro corazón. Nada se puede ocultar de Él, ¿sí? Pero entonces, esta condición, el hombre quedó desnudo frente a su pecado, ¿sí? El hombre quedó totalmente expuesto frente a su pecado y no podía, se dio cuenta que no podía ocultarle a Dios nada. Pero entonces, ahora que el hombre está desnudo frente a su pecado, ¿será que ahora puede o está en condiciones de exigir algo? ¿Será? ¿Será que el hombre que ahora está, que conoce su condición como pecador frente a un Dios santo, será que el hombre es el que puede poner condiciones
nuevamente? ¿Será esto posible? Entonces, hay algo que nos dice aquí acerca de Dios también, Isaías capítulo 64, versículos 6 y 7. Quisiera que leyéramos también estos versículos rápidamente. Isaías 64, 6 y 7. Entonces dice Isaías 64, versículos 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Sí? Esta condición que tenía el hombre ahora le impide al hombre poner las condiciones para acercarse a Dios, obviamente. ¿Sí? Y también dice Habacuc 1:13, busquemos ese también, Habacuc 1:13, dice, tú eres puro y no soportas ver la maldad. Esta es otra versión de la Biblia. Y entonces dice, tú eres puro y no soportas ver la maldad. Para Dios, que es puro, nosotros como seres humanos ya vimos, Adán y Eva estaban frente a su pecado, estaban desnudos, y conociendo esta condición de maldad, no puede estar delante de Dios, porque Dios es un Dios puro, lo dice aquí Habacuc. Y también nos dice Juan 1:5 que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, ¿sí? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, por lo tanto, es imposible que siendo Dios un Dios santo, un Dios limpio, un Dios puro, sin ninguna mancha, que el hombre en esta nueva condición como pecador inmundo esté delante de su presencia, ¿sí? Es imposible. Entonces no es el hombre el que puede poner condiciones. Dios solo acepta lo que está hecho según su voluntad. Nadie puede hacerse aceptable ante Dios ahora, ¿sí? Después de la caída de Adán y Eva, entonces ellos no podían poner las condiciones, sino que era Dios el que tenía que mostrarles ahora la manera. Dios pone las condiciones. Él proporcionó una forma, un solo camino, para que ellos pudieran nuevamente acercarse a Dios. El hombre, después de esto, entonces es expulsado del huerto del Edén, y eso es lo que nos dice ahí en Génesis nuevamente en el capítulo 3, versículo 24, volviendo ahí nuevamente dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces Dios echó Dios echó al hombre del huerto del Edén, de este lugar que él había creado para tener comunión allí con él. Dios lo había creado para tener una relación estrecha y una amistad estrecha con el hombre y poder ahí los dos compartir juntos. Dios creó este huerto con esas condiciones o esas características apropiadas para que el hombre se pudiera deleitar, se pudiera gozar, pudiera disfrutar de todo lo que allí había, y solamente puso una sola regla, que el hombre no comiera del fruto de este árbol, del fruto prohibido, y el hombre lo hizo, pues de acuerdo a eso. Entonces es esto lo que estamos hablando de la caída, y entonces el hombre es echado de allí del huerto del Edén, de este lugar asombroso que Dios había creado para él y para que los dos tuvieran comunión ahí. Y pone también entonces, dice acá, un querubín y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida, para que el hombre no volviera entonces a entrar allí. Y Dios puso una guardia para que no pudiera el hombre nuevamente volver allí. Pero entonces, antes que Dios expulsara, de Dios expulsarlo, también le proporcionó una cubierta, ¿sí? Dios le proporcionó una cubierta y el hombre había quedado expuesto, ya vimos, había quedado desnudo,
incapaz de restablecer la relación que él mismo rompió con Dios, pero Dios muestra allí su misericordia, ¿sí? Él había creado al hombre para tener comunión con él, él había creado al hombre para que los dos pudieran compartir y tener amistad. Dios se quería relacionar con el hombre y con este propósito lo creó. Dios creó al hombre con un propósito de relacionarse con él. Pero entonces el hombre fue el que rompió esa relación, ya vimos, y entonces para el hombre ya era imposible volver a restablecer esa relación. Entonces Dios tiene que proveer al hombre, dice entonces en el versículo, en el 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles, o sea, hizo unos vestidos de pieles y los vistió. Dios proveyó para cubrirlos, Dios los vistió con unas pieles de animales, pero entonces la desobediencia trajo como consecuencia la muerte, ¿sí? Para que ellos pudieran entonces estar cubiertos, Dios tuvo que matar a uno o varios animales, no sé, no lo menciona tampoco aquí, pero hubo muerte para poder que el hombre estuviera cubierto y estuviera vestido otra vez. ¿Esto qué nos muestra? Esto nos muestra entonces que Dios es misericordioso, que Dios aún es amoroso y que Dios quería tener una relación con el hombre, ¿sí? Dios aún seguía amando al hombre, aunque lo que se merecía el hombre ciertamente era la muerte, ¿sí? Y eso es lo que nos menciona ahí también, que en Romanos, por ejemplo, en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Como el hombre había caído, había pecado, entonces lo que se merecía realmente era la muerte. Y eso precisamente también era lo que Dios le estaba recordando a través de estos animales que tuvieron que morir para cubrirlos a ellos, de que la paga del pecado es muerte, de que por el pecado entró la muerte en el mundo, ¿sí? Pero allí nos identificamos todos, ¿sí? No solamente Adán y Eva. Todos realmente somos pecadores y eso es lo que nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice Romanos 3:23. Todos pecaron. Todos pecamos. Ninguno se puede excluir de ahí. Todos hemos pecado en algún momento. ¿Sí? Y incluso también Isaías, ese quiero que lo leamos también, Isaías 53:6 nos menciona algo muy interesante acerca de eso también de la del pecado. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada persona ha cometido pecado, obviamente, y entonces se ha apartado del camino de Dios. ¿Por qué? Jeremías nos dice, Jeremías, volvemos allá a Jeremías, capítulo 17, y en el versículo, un versículo anterior, en el versículo 9 del que leímos ahorita, nos dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea, no hay nada más engañoso que el corazón. El corazón del hombre es perverso, es lo más perverso que hay, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice Jeremías. Entonces ahí quedamos todos. Todos estamos en esa misma condición. Todos somos pecadores. Todos tenemos un corazón perverso, un corazón malo, un corazón engañoso. Y entonces eso nos impide tener una relación con Dios, volver a acercarnos nosotros a Dios, ¿sí? Por eso Dios aquí tuvo que proveer al hombre una cubierta, porque el hombre con esas inútiles ropas hechas de hojas no podía estar delante de Dios. Eso es algo que es muy, esas hojas son algo muy, muy perecedero, ¿cierto? Pero entonces Dios proveyó una cubierta con pieles de animales para cubrir al hombre. Eso muestra entonces la misericordia de Dios, muestra su amor y su bondad y que Él todavía sigue amando y queriendo tener una relación con el hombre a pesar de su pecado. Pero esta relación
no se da de la manera que el hombre quiera. No es como el hombre quiera acercarse a él y a Dios, y eso lo vamos a ver. Solo Dios podría poner vestidos sobre ellos para que fueran aceptables a él. No era de la manera que el hombre quisiera, sino Dios era el que iba a proveer para que el hombre pudiera volver a acercarse a él. Bueno, entonces, eso fue un día oscuro, obviamente fue un día oscuro para el ser humano, eso fue un día oscuro por las consecuencias del pecado. Y entonces hubo consecuencias físicas, ¿sí? Hubo muerte, un daño, que es un daño físico, pero también hubieron consecuencias espirituales, pero las consecuencias o el daño físico, ya leímos en Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ese es un daño físico, aparte de que la tierra también sufrió consecuencias a raíz de ese pecado, a raíz de esa caída, la tierra también fue maldita, ¿sí? Y también no solo la muerte de este animalito, sino la muerte de todo ser humano. O sea, Adán y Eva, después del huerto del Edén, después de ser expulsados, iba a entrar la muerte a la humanidad. Antes, mientras Adán y Eva estaban en el huerto, pues no había muerte, ¿sí? La muerte entró a raíz de ese pecado. Y entonces esa es una consecuencia física, ¿sí? Pero también hay otras consecuencias que son consecuencia espiritual, por ejemplo, y entonces Isaías 59:2 también nos habla acerca de ello. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿sí? Los pecados hicieron esa división entre nosotros y Dios. Ese es un daño espiritual, ¿sí? Seguro, ese es el peor daño o es la peor consecuencia que ocurrió en este día de oscuridad, porque entonces ocurrió que el hombre a partir de allí estuviese separado de Dios, ¿sí? Pero eso no es algo solamente espiritual, ¿sí? Tal vez uno pensaría, no, eso no es algo físico, entonces no es tan real, pero no, realmente es mucho más real que ese daño físico. ¿Por qué? Porque esta vida que nosotros tenemos, que es una vida que puede durar días, meses, minutos, años, nadie sabe cuánto, la misma palabra dice que la vida del hombre es como la neblina, que en un momento está ahí, en el otro desaparece, o sea, es muy efímera la vida del hombre, pero después de esa vida, de esta vida acá en la tierra, entonces hay también una eternidad. Entonces acá vivimos un ratico, quién sabe cuántos años, pero en la eternidad es eso, una eternidad, es para siempre. Entonces, si lo miráramos en términos, digamos, de tiempo, pues entonces una eternidad es muchísimo más que este tiempo que vivimos acá en la tierra. Entonces, si es así, es algo muchísimo más real. Porque Dios dice la palabra también que Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y entonces todo hombre tiene, eh, tiene una parte dentro de sí que es eterna, ¿sí? Y es su espíritu. Entonces el hombre eternamente va a estar separado de Dios después de este día de oscuridad, a no ser que, como vamos a ver, Dios provea para que el hombre vuelva y se acerque, o el hombre pueda tener nuevamente comunión con Dios, ¿sí? Pero también hubo un daño moral, ¿sí? Una tercera condición fue eso, un daño moral que el hombre tuvo, y entonces entró la maldad también a raíz de ese pecado, ¿sí? Y entonces, eh, aquí entra en escena la historia de Caín y Abel. Adán y Eva, pues después de ser expulsados del huerto del Edén, dice ahí en el capítulo 4 al principio que conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces tuvieron inicialmente pues estos dos hijos. Eh, Tuvieron estos dos hijos, está ahí entonces en el Génesis, y Caín era labrador y Abel era pastor de ovejas. Entonces, es algo muy interesante ahí que entramos ya nuevamente, ya entramos a esta nueva historia que es la historia de Caín y Abel, pero vamos a ver cómo se relacionan también
en cuanto a este tema que queremos desarrollar hoy, ¿sí? Entonces, dice que tuvieron estos dos hijos, ¿cierto? Tuvieron a Caín y tuvieron a Abel. Y entonces hay unas consecuencias porque como Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, ya no tenían relación con Dios, la descendencia de ellos, o sea, en este caso Caín y Abel, también nacían con esas mismas características, ya no tenían tampoco una relación con Dios, nacieron fuera del Edén, nacieron fuera de esta familia de Dios. Entonces, vemos también que cada persona que nace después de Adán y Eva lleva en sí ciertas características heredadas, ¿sí? Son ciertas características que cada persona nace con ellas, siendo todos los seres humanos descendientes, obviamente, de Adán y Eva. Entonces hay estas características que son, por ejemplo, todos somos pecadores, y eso fue lo que ya vimos ahorita. Romanos 3:23 lo deja muy claro, también vimos el otro versículo de Isaías, y dice también que separados de Dios, ¿sí? Somos separados, nacimos, toda la raza humana después de Adán y Eva, todos nacen separados de Dios, fuera de la familia de Dios. Y entonces, al nacer separados de la familia de Dios, y entonces el mismo Señor Jesucristo en Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, que quiero que leamos también ese versículo, Primera de Juan 3:10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solo quiero dejar hasta ahí, solamente es para hacer referencia a que hay dos familias, ¿sí? No más. Frente a Dios solamente hay dos familias, o sea, la familia de Dios y por otro lado está la familia del diablo, ¿sí? Dos familias, y eso es lo que nos deja claro ahí Primera de Juan. Bueno, al nacer con estas características también, eh, y también fuera de la familia de Dios, separados de Dios y sin poder hacer nada para acercarse de nuevo a Él, Caín y Abel tratan entonces de acercarse a Dios, ¿sí? Pero ellos tratan de acercarse a Dios, y eso es lo que vamos a ver, pero el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, el hombre es incapaz de acercarse a Dios mediante su propia, mediante sus propias ideas. El hombre es incapaz de acercarse a Dios con sus propios pensamientos, con sus propios deseos. No es de la manera que el hombre quiera, ¿sí? No es a mi manera. Entonces, Caín y Abel creyeron en la existencia de Dios. Hay cosas que entre los dos concuerdan, ahí, ¿cierto? Hay ciertas cosas que son comunes a los dos, a Caín y Abel. Ellos creyeron en Dios, y está ahí en el capítulo 4, versículo 3 y 4, nos dice que: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, esto nos habla de que los dos creían en Dios y los dos trajeron sus ofrendas a Dios, ¿sí? Pero entonces, en el versículo 4, la parte B, finalizando ahí el versículo, y el versículo 5, nos damos cuenta de algo muy interesante, porque nos dice el versículo 4, finalizando: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces ahí vemos algo muy interesante en ellos. Los dos creían en Dios, y de hecho trajeron los dos de ofrenda a Dios para presentársela, pero Abel fue aceptado y Caín fue rechazado, ¿sí? Ahí podemos entonces ver algo en el corazón de Abel, que en el corazón de Abel había fe, ¿sí? Hebreos 11:4 nos dice, Hebreos 11:4, vamos a buscar también ese versículo. Hebreos 11:4 nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y lo dejamos hasta ahí. Por la fe, ¿sí? Seguramente Dios les había dicho a Adán y Eva
cómo debían de presentarle sacrificios a él. Y de hecho, por medio de este sacrificio que Dios mismo tuvo que hacer para cubrir a Adán y Eva por su pecado, como vimos que esas ropas hechas de hojas eran inútiles, Dios tuvo que matar un animalito y ponerles estas cubiertas a ellos. Entonces, Dios estaba mostrando una manera, ¿sí? Cómo acercarse a Él, cómo era un sacrificio aceptable a Él. Y entonces, Dios seguramente les había determinado a ellos cómo debían de ser las ofrendas. Y entonces, Abel presenta la ofrenda conforme a eso, pero Caín ofrece otra ofrenda, algo del fruto de la tierra, del trabajo de él. Claro, uno podría decir un trabajo muchísimo más arduo, más duro que el trabajo de Abel, que era solamente pastorear ovejas. El trabajo de Caín era más difícil como labrador de la tierra. Pero entonces los dos se presentan y entonces ahí vemos algo, ¿cierto? Porque no era de la manera como el hombre quiere acercarse a Dios. Entonces Abel trajo su ofrenda, sí, Caín también trajo su ofrenda, pero no era de la manera que el hombre quisiera acercarse, ¿sí? Lo que nosotros consideremos bueno no nos hace aceptables ante Dios. Entonces no era porque la ofrenda de Abel o de Caín había requerido más trabajo, era más esfuerzo, era mejor la de él porque requirió muchísimo más esfuerzo. No, la ofrenda para Dios no es para agradarle a Él, no es como nosotros queramos, es como Dios lo diga. Y para eso se requiere obviamente fe. Y eso nos habla entonces del corazón de Abel. Porque lo que nos dice ahí Génesis también es que antes de pensar en que fue culpa de la ofrenda, sí, porque muchas personas dicen, es que Dios lo desechó entonces por la ofrenda, muy injusto, pero ahí no dice que haya sido por la ofrenda. Mire que dice en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, no miró con agrado primero a Caín antes que a su ofrenda, no, o sea, no fue que no miró con agrado a su ofrenda y en consecuencia miró con desagrado a Caín, no, fue al contrario. Entonces esto nos habla de que había algo ahí en el corazón de Caín, ¿sí? Porque Abel no era mejor tampoco, Abel no era una mejor persona, no era menos pecador, Abel no era, no, simplemente Abel se acercó a Dios de una manera que era agradable a Dios, como Dios lo había determinado, y Caín no. Entonces esto nos habla desde el corazón, de la actitud de Caín al acercarse a Dios, de que él pensó que era por medio de sus propios esfuerzos que podía agradar a Dios, y no es así. Y esto también queda muy claro ahí en el versículo más adelante, perdón, ahí mismo en el versículo 5, donde dice en la segunda parte, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea que esto le dio muchísima rabia a Caín, sintió incluso mucho enojo con su hermano, odio y todo eso. Y vamos a ver más adelante qué pasó con eso que él sintió en su corazón, ¿sí? Entonces, Caín fue advertido después de esto. Caín después de esto fue advertido. En el versículo 6 y 7 nos dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir? El pecado está a la puerta. El pecado está ahí, ¿sí? Entonces, Dios le está advirtiendo a Caín de que el pecado está ahí a la puerta y él no se debe dejar dominar por él. ¿Sí? Dios ya sabía lo que iba a pasar. De Dios no se puede ocultar, nadie se puede ocultar de Dios, nada se le puede ocultar a él. Y entonces Dios sabía, Dios conocía el corazón de Caín y por eso le advierte que él tiene que dominar el pecado. Entonces mire que Dios no lo desechó y entonces Dios como, no, ya este no se puede relacionar conmigo después de ofrecerle ese sacrificio. ¿Será que Caín podía de pronto obedecer a Dios y escuchar a Dios y acercarse con un sacrificio de la manera como Dios había determinado? Claro, Dios todavía seguía comunicándose a Caín y aquí lo vemos, pero Caín no quiso escuchar y eso es lo que vemos
en el versículo 8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Caín no quiso escuchar a Dios, ¿sí? Caín no quiso escuchar a Dios y de todas maneras el enojo que tenía y todo eso, el pecado está a la puerta y él se dejó gobernar por el pecado y entonces mató a su hermano Abel, ¿sí? Después de esto, Caín trata de engañar a Dios. Caín trata de engañar a Dios y en el versículo 9 entonces nos dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces vemos ahí ese orgullo, esa altivez de Caín, esa arrogancia de él, incluso sabiendo que lo que había hecho y de esta manera le respondía a Dios cuando Dios le pregunta. Pero Dios lo que quería no era saber si él había matado, si qué había pasado con Caín o dónde estaría, si era que estaba embolatado, si había quedado durmiendo, qué había pasado con Abel, porque Dios sabía, Dios conoce todo. Sí, entonces es otra cosa lo que Dios estaba haciendo. Dios sabía lo que había pasado. Entonces dice ahí en el versículo 10, en el versículo 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Sí? Caín no le responde y le dice, ay, sí, yo lo maté, lo dejé por aquí escondido. No, Caín trata de engañar a Dios, pero Dios sabe todo y eso nos lo deja acá muy claro el versículo 10. Dice, y él dijo, o sea, Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios sabía lo que había pasado, Dios había visto que Caín había matado a su hermano. ¿Sí? Entonces, después de esto, Caín no se arrepiente. Ahí vemos también esas características de un corazón pecador, de un hombre manchado con la sangre de su hermano, que no quiere arrepentirse, que no quiere aceptar, que no quiere ninguna restauración, ninguna reconciliación. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver ahorita también más patente en estos otros versículos, en el versículo del 11 al 12. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios emitió este juicio contra Caín a raíz de la muerte de su hermano. Y Caín no se arrepiente, y lo vemos en esto que él dice, en el 13 y 14 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Entonces, y dice también, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Seguramente Caín lo que tenía era miedo, ¿sí? Lo que tenía era miedo. Después de este juicio de Dios, Caín tampoco se arrepiente. Él no dice, sí, Señor, he pecado. Yo maté a mi hermano, perdóname. No, Caín lo que quiere acá es solamente mostrar a Dios también como lo más bien lo que él muestra aquí, Caín, es miedo. Él no ve este juicio como, como justo, ni se arrepiente de su pecado, sino que lo que dice es, no, entonces me va a tocar andar errante, ese castigo está muy duro, ese castigo está muy grande, me van a matar a mí, eso está muy duro para yo soportarlo. Caín no se arrepiente, ¿sí? Caín no se arrepintió de su pecado. Bueno, tal vez aquí surge una pequeña pregunta y no voy a ahondar mucho en ese tema, pero seguramente Caín y Abel no eran muchachos pues jóvenes, seguramente ya llevaban mucho tiempo de vida y por eso habían más personas ya en la tierra, ¿sí? Entonces, por eso él dice, pues algunos podrán pensar, pero ¿cómo así? Ahí dice que entonces sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces ahí da a entender que ya habían más personas en la tierra.
Y seguramente sí, tal vez ellos ya tenían muchos años ya de vida y si uno se pone a hacer cuentas en esas generaciones que tal vez habían pasado ya, ¿cuántas personas podrían haber en la tierra? Tal vez eran ya muchas las personas. Entonces, pero lo importante aquí, no quiero andar mucho en ese tema, sino que Caín lo que tenía era miedo. Caín no quería arrepentirse, Caín no quiso aceptar la voluntad de Dios y arrepentirse, sino que Caín tenía miedo. Ahí muestras entonces Caín que él todavía era un pecador, él no quiere arrepentirse. Bueno, vemos entonces que no es como queramos ni como imaginemos, ¿sí? O como nosotros sintamos acercarnos a Dios. Es imposible para el hombre acercarse a Dios, ¿sí? Ya lo vimos ahorita en unos versículos, pero entonces eso nos lleva a una pregunta, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacer? Eso nos lleva a esa pregunta, ¿qué hacer? Pues entonces sigamos las instrucciones. Dios se comunica aún con el hombre. Dios buscó al hombre, siga las instrucciones, Él nos buscó. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 nos dice, o sea, Dios nos buscó a nosotros, aún nosotros estando lejos y estando como Caín, sin querer arrepentirnos, sin querer buscar a Dios, pero Dios nos buscó, Dios nos sigue buscando, ¿sí? Se necesita la fe también, y en Hebreos 11:6 nos dice acerca de esto, que sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario que tengamos fe. Y también Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios se comunica aún con el hombre, Dios nos buscó a nosotros primero, ¿sí? Y hoy Él sigue hablando todavía al hombre, ¿a través de qué? A través de su palabra, eso es lo que dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que necesitamos a través de la palabra de Dios que Dios se comunique con nosotros y a través de ella entonces llegamos a la fe. Dios no dice que le traiga una oveja, ¿cierto? Pero Él es el único que puede decirle cómo llegar a Él. ¿Y cómo llegar? Él lo dice muy claramente también en su palabra. En Juan 14:6 dice el mismo Señor, con palabras del mismo Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es importante acá que hagamos un breve recuento sobre esta lección y las grandes enseñanzas, eh, digamos en general, que pudimos eh, dejar o que nos deja más bien esta lección. Y es lo primero, es imposible engañar a Dios, nada está escondido de Él. Cada persona nació fuera de la familia de Dios. Todos hemos pecado y la consecuencia es la muerte. Dios es santo y justo y Él debe castigar el pecado, ¿sí? Solo Dios es el único que puede hacernos aceptables ante Él. Nosotros no podemos acercarnos a Él como nosotros queramos, sino que Él es el único que puede hacernos aceptables ante Él. Es Él el que nos muestra el camino a nosotros. Solo por la fe somos salvos y no por nuestros medios. No es por obras. Y Efesios 2:8 y 9 nos dice muy claramente que la salvación es por fe, que no es por obras, ¿sí? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el camino que Dios nos ha proporcionado, así mismo como Caín, Abel, como Adán y Eva, ellos cayeron, ellos habiendo pecado, trataron de acercarse a Dios, pero ya vimos a través de estas dos historias que no es de la manera que el hombre quiera, sino que Dios proporcionó una manera para que el hombre se acerque a Él. Y así como en ese tiempo era por medio de sacrificios, pero ahora es diferente. Y ahora vemos es que es a través de la fe por medio de Jesucristo. ¿Sí? Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, Dios fue el primero que nos buscó y proporcionó a su Hijo Jesucristo para que nosotros a través de Él nos acerquemos al Padre, nos acerquemos a Dios, solo a través de Jesucristo.
por la fe en Jesucristo podemos entonces nosotros tener salvación y acercarnos a Dios. Es la única manera, porque ya vimos entonces que esto es necesario y necesitamos buscar a Dios porque la paga del pecado es muerte. Y entonces nosotros como pecadores, también nacidos de la familia de Adán y Eva, también somos pecadores y no solamente porque nacimos en su familia, sino también porque de hecho hemos cometido muchísimos pecados y eso lo tenemos que aceptar, somos pecadores, hemos cometido muchos pecados y la consecuencia de ese pecado es la muerte. Pero entonces Dios proporcionó a su Hijo para nuestra salvación. Ese es el mensaje entonces que quería compartir hoy y entonces quedamos para la próxima lección el próximo domingo. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.